Muy bien, lo que habíamos anunciado, estamos ya en contacto telefónico con Pilar Mazzetti, jefa del Comando de Operaciones COVID-19. Se hizo un anuncio importante este lunes a través del presidente Vizcarra y es una respuesta, algunos dicen tardía, pero es una respuesta a la desesperación por conseguir oxígeno y sobre todo la intención de neutralizar a estos sujetos que son inescrupulosos y que están especulando sobre la necesidad de la gente. Estamos en el día 82 y yo quisiera preguntarle a la doctora Mazzetti, en medio de tanta preocupación que hay para enfrentar esta crisis sanitaria, usted ha señalado que no lo vieron venir, pero digamos, no lo vieron venir siendo el oxígeno una herramienta fundamental, así como las camas UCI? Me temo que no he dicho, perdón, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Me temo que en ningún momento he dicho que no lo vimos venir. Okay. Hemos hecho desde el inicio un esfuerzo tremendo. Les explico el problema para entender por qué ha tomado tantas semanas ponernos en orden. El Ministerio de Salud tiene establecimientos por diferentes partes del país, lo mismo que salud. Cada uno de nosotros no compra el oxígeno en forma centralizada desde hace muchísimos años. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, mi establecimiento, hace su propia negociación, su propio contrato y su pedido de oxígeno. Claro, son negociaciones separadas, digamos. Así es. Ya. El salud está un poco mejor sin estar del todo bien porque ellos negocian por redes, que ya es un poco mejor, pero aún con todo hay muchísimos contratos de por medio con diferentes montos. Pueden ir montos hasta muy bajos y muy altos, y además cada establecimiento tiene su propio sistema. Algunos tienen red empotrada, otros tienen red externa. Unos tienen un grupo de balones que se unen con un sistema, el manifold, y con esto alimentan la red. Otros tienen tanque. Ok, y con este decreto, doctora, lo que se busca es centralizar toda la adquisición de oxígeno para poder proveer a los hospitales del país. En primer lugar, para hacer el decreto, hemos tenido que ponernos en orden. Se ha hecho un aplicativo donde todas las instituciones del Estado, Salud, MINSA, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales e inclusive los privados para estar en orden, todo el mundo ha ido registrando. Nos ha tomado varias semanas registrar todo el país y con esto ya tenemos las cifras. Por eso, este decreto que busca considerar prioritaria la atención con oxígeno, nos habla ya y nos indica que nosotros tenemos ya un monto que podemos negociar en conjunto. Independiente de mi contrato local, yo puedo negociar junto con el Estado, todos unidos, hasta un monto que resulta bastante atractivo, que es de 84 millones para poder comprar oxígeno cuanto antes. Comprar, no, digamos, hay dos vías, ¿no es cierto? Una es la importación, que es absolutamente necesaria, y la otra la producción nacional. Así es, y hay negociaciones, la PCM está trabajando en forma muy activa, el Ministerio de Salud con sus organismos técnicos también, y hemos tenido ya puntos de contacto en cada una de las instituciones del Estado que se están aunando a este proceso, y se va a hacer una negociación para ver si podemos con la producción nacional hasta donde llegue y ver cómo se puede inclusive importar. Pero eso no es todo, lo más importante acá es pensar también en más adelante. Se está estableciendo un presupuesto que nos va a permitir, con el levantamiento de información que hemos hecho luego de tantos años, hacer que nuestras redes mejoren. Donde no hay red, poner red. Donde no hay tanque, colocar tanque, y en algunos lugares estratégicos colocar inclusive plantas o arreglar las plantas que están malogradas. Y más aún, hay inclusive ideas ingeniosas dentro de este decreto, como por ejemplo los lugares tremendamente alejados, la deuda que tenemos con nuestras comunidades nativas. Poder colocar allí concentradores de oxígeno también está considerado dentro del presupuesto. Es muy duro saber que nos ha tomado tanto tiempo, pero lo importante es que al fin ya hemos logrado poner orden, y mejor todavía, tenemos un aplicativo nacional
para ver el consumo de oxígeno y tenemos una primera negociación conjunta luego de tantos años de trabajar por separado. Bueno, nos alegramos por eso, pero en términos de cifra, en porcentajes, ¿cuál es el déficit entre la necesidad y lo que se tiene en este momento? Tenemos un déficit, para empezar, lo que consumimos, para ponernos en orden. En este momento consumimos 216 toneladas de oxígeno al día. ¿Ya? Actual, todos los sectores juntos. Okay. Segundo asunto, estamos ampliando camas, como ustedes habrán visto, con una velocidad lo más rápido que se ha podido, se están generando más camas de hospitalización y UCI. Cuando todo eso esté implementado, de acuerdo al número de camas de hospitalización y su consumo, y la UCI y su consumo, 178 toneladas adicionales. Esto nos hace un total, cuando todo esté funcionando a fin de mes, 394 toneladas al día. Cuando esté funcionando todo, pero en este momento, digamos, el desfase que hay, ¿de qué porcentaje estamos hablando? En este momento estamos teniendo como producción la capacidad de cubrir las 216 toneladas, pero esa es una cosa es la cifra, otra cosa es que el oxígeno pueda llegar a todas partes. Y por ejemplo, algunos hospitales pueden tener una noche en la cual el oxígeno no les llega a alcanzar. Claro. Ha pasado en Tumbes. En Tumbes hace poco, sábado por la noche, se quedaron sin oxígeno. Bueno, y vemos todos los días las colas. Tuvo que enviar. Claro, las colas y la desesperación de la gente que tiene que llevar el oxígeno al hospital donde está su pariente. Y ahí es donde se generan pues estas actitudes no solamente inescrupulosas desde mi punto de vista criminales, de exacerbar el precio ante la desesperación de la gente, pero eso se ve todos los días a la salida de cualquiera de estos lugares donde se expende el oxígeno, ¿no? Y recuerden ustedes que lo que estamos haciendo allí es un uso muy poco eficiente, porque lo ideal no es el balón, el cilindro, lo ideal es la red con el tanque. Claro. Y segundo asunto, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que esas personas debieran ser acusadas de traición a la patria, así de claro. Sí, más aún, también hay que reconocer algunos empresarios grandes y otros chicos que se han mantenido muy correctos, y sabemos de algunas personas que han ido llenando los balones de oxígeno con sus pequeñas plantas, manteniendo el precio. Sabemos también de algunos industriales que han hecho conversión. Parte de su producción industrial la han transformado en producción de tipo médico, y eso hace que también tengan mérito, pero al pie de ellos siempre existe Pepe el Vivo, ¿verdad? Pero Pepe el Vivo va a terminar con COVID ahora. Y lo importante es que recordemos que eso debiera francamente ser catalogado de traición a la patria. Totalmente de acuerdo, porque yo creo que aprovecharse la vulnerabilidad en una situación de extrema y de emergencia nacional definitivamente configura un delito. Yo le escuchaba hace poco y usted ha señalado que viendo cómo están las cosas y habiéndose aprendido, siguiendo en este aprendizaje respecto al virus que ha sido nuevo para todo el mundo y que se han cometido errores y ha habido algunas lentitudes, no debería extenderse la cuarentena, dice usted, después de junio. Bueno, yo creo que es una decisión tremendamente complicada. En realidad, Mónica, cualquier cosa que decidamos va a ser mala, por donde se le mire. Tenemos que ver en realidad cuál es la decisión que más se adapta a nuestras circunstancias. En realidad, el presidente de la República y el ministro de Salud, cuando van analizando la situación, van viendo constantemente los pros y los contras y tomando la mejor decisión. Si una cuarentena continúa, económicamente es un problema para nuestro país y emocionalmente es un problema para todos nosotros. Y si se levanta la cuarentena y no tomamos las precauciones adecuadas todos, vamos a tener que lamentar un rebrote. Ya ha pasado en otros países, de tal manera que cualquier decisión que se tome va a tener riesgos. Pero sí, ahora son riesgos que deben ser sumamente calculados, pero evidentemente, o sea, por cuidar al enfermo no puedes matar al país tampoco, ¿no? Por eso estoy de acuerdo contigo. Cualquier decisión que se tome, algún problema, va a ser un bien por un lado y va a ser un riesgo por otro lado. Pero mucho del riesgo que haya
va a depender de nosotros los ciudadanos, que tenemos que ser tremendamente responsables, seamos empresarios, seamos trabajadores en una empresa, seamos personas que hacemos venta libre en la calle, seamos quien seamos, todos tenemos capacidad de colaborar. Así como dicen, nadie es tan pobre que no pueda ayudar a alguien, igual, en nuestro país nadie está tan libre del COVID que no pueda tomar una medida para proteger a su persona, a su familia y a la comunidad. Yo entiendo claramente la responsabilidad que también está en primera persona, pero evidentemente la realidad de nuestro país nos sobrepasa. Y entonces me da la impresión que estamos en un círculo vicioso cuando se le pide a la gente no salir a la calle, no, cuando en realidad están necesitando desesperadamente llevar un alimento a su casa. Entonces, esto va a generar problemas adicionales. No se están tomando, digamos, la oportunidad para hacer no solamente el acto de la represión, diciéndole al otro que no puede hacer algo, sino del convencimiento de lo que es mejor para el otro, ¿no? Además, hay un asunto importante, ¿no? Hay cosas en nuestra patria que son insoslayables, que suceden. La informalidad sucede, y si yo soy informal, no lo voy a cambiar de un día para otro. Entonces, como quien dice, si no puedo contra ellos, mejor me les uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no organizarnos en lugar de agredirnos entre nosotros los peruanos? Y en esos enfrentamientos miren los riesgos para la persona y para las fuerzas policiales, las fuerzas armadas de contagio. Y miren el maltrato de que a uno le quiten lo poco que tiene para tratar de sobrevivir. Porque a fin de cuentas, están fuera de la ley, pero es un maltrato. ¿Por qué no buscamos con los alcaldes una forma ingeniosa de organizar el comercio, de organizar el comercio informal? Y miren, qué oportunidad, un primer paso para empezar a formalizarnos. Ciertamente. Y organizarnos de forma realista con la gente informal, que tiene derecho a vivir. Doctora, si me permite, ¿me puedo robar unos minutos más de su tiempo? Tengo que ir a una pausa obligatoriamente. Yo me imagino que usted tiene una agenda muy complicada, pero si me regala unos minutos más se lo agradecería. ¿Cómo no? Con todo gusto. Pausa y regresamos. Muy bien, estamos de regreso y seguimos conversando con la jefa del Comando COVID, Pilar Mazzetti, que suele ser muy clara y la verdad que se le agradece en tiempos tan confusos y tan complicados como los que estamos viviendo todos los peruanos. Y siguiendo con el tema de las aglomeraciones, entendemos perfectamente que se pueden detectar mafias que manejan este tipo y grupo de personas, pero lo otro es que hay una necesidad clara y objetiva de la gente de trabajar. Entonces, aquí, como usted señalaba, los alcaldes tienen un trabajo fundamental, pero también tienen que estar coordinados, monitoreados, respaldados y vigilados por el gobierno, porque de otra manera no se van a poder cambiar estas actitudes permanentes que hay en distintos lugares del país, ¿no? En efecto, y para eso, en este momento ya afortunadamente, es el momento en que se está reactivando el primer nivel de atención, que es fundamental en esta etapa. El primer nivel de atención es el nivel en el cual el ciudadano está encontrando la oportunidad de atenderse allí, con sus postas, con sus centros de salud, con sus líderes comunitarios y con los alcaldes. Los alcaldes son fundamentales y, como bien lo mencionas, es esta simbiosis, esta mezcla que hay entre la atención por parte del personal de salud del subsistema que sea y la comunidad con sus alcaldes a la cabeza. Miren ustedes, es tan importante que inclusive la estrategia Te Cuido Perú está apoyando todo este desarrollo del primer nivel y ayudando a organizar. Este es el momento en el cual tenemos que recordar
tantos años olvidado el primer nivel, Sí. el momento en el cual el ciudadano se pone en contacto con la salud. Justamente en el primer nivel, o sea, se ha hablado también que es necesario que se reabre el primer nivel, pero para enfermedades, digamos, paralelas, incluso no solamente el tema COVID, porque el tema COVID nos va a dejar una serie de secuelas en niveles no solamente de salud, sino en niveles sociales también. ¿Se están abriendo el primer nivel en otras, para otras enfermedades? Sí, efectivamente. Es más, antes ya las direcciones de redes integradas de salud han empezado a abrir, por ejemplo, el reparto de los medicamentos para las personas que tienen enfermedades que son permanentes. Les doy un ejemplo. Como ustedes saben, yo soy neuróloga. Sí. Nuestra institución participó en uno de los primeros pilotos que se hicieron para hacer llegar la medicación a las personas que tenían Parkinson, que tenían epilepsia y demás. Y en coordinación con el hospital, las DIRIs recogían la medicación con la receta, porque tenemos la historia clínica, ¿okay? La persona llamaba, buscaban su historia, veían su receta y si no había que hacer ningún cambio en la receta, se hacía inmediatamente la bolsita con su medicamento, la DIRIS lo recogía y le avisaba a la persona dónde tenía que ir a recoger su medicación. Y el que necesitaba consulta, porque hay que cambiar a veces la medicación para el Parkinson, por ejemplo, lo hacían a través de teleconsulta. Entonces, poco a poco este fenómeno ha ido reproduciéndose y ahora las 4 DIRIS están implementando esto. Y además están abriéndose con mayor orden los centros que se encuentran los 1, 1-2, 1-3, 1-4, por ejemplo. 1-4 puede ser un materno infantil. Sí. Se está organizando ya los controles cuidadosos con todo el respeto a la distancia social para las gestantes. Se está empezando a hacerse la vacunación. Ya hay todo un sistema que en la comunidad le explican a uno cómo acercarse con su niño para no perder la oportunidad de vacunación. En cuanto a las medicinas, de las cuales se ha insistido que el grupo de expertos en el que está usted, por supuesto, también, se señala como estos medicamentos hidroxicloroquina e ivermectina para el tema de COVID-19, más allá de la observación que haya podido hacer la OMS, ¿cómo compatibilizamos eso? Es decir, aquí, obviamente, el paréntesis y la insistencia, no hay medicina que uno deba tomar sin haber sido recetada por un médico, esto hay que decirlo siempre, pero insistimos en esta medicina porque está dando resultados. Esto va a seguir cambiando y tenemos que estar todos preparados, así como la primera indicación es no tomar sin indicación médica, la segunda indicación que hay que tener es: esto va a seguir cambiando. Primero nos dijeron, y salieron las publicaciones, que no avalaban, y luego aparecieron otras que decían, cuando se amplía la investigación, se ve que no es así, porque todos son cifras. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos medicamentos que están autorizados hasta donde se sabe y en este momento. La hidroxicloroquina, la ivermectina. Estos medicamentos se pueden emplear en la casa bajo la indicación del médico y se pueden emplear también en hospitalización junto con otras cosas. Hay dosis para la casa, dosis para la hospitalización. Lo importante es que estén disponibles y lo primero que se ha hecho, porque el mundo se ha vuelto muy difícil para las compras, pero a través del CENARES se ha logrado recibir antes de lanzar cualquier cosa, ¿verdad? Recibir estos medicamentos para que los tengamos disponibles. Entonces, si yo estoy positiva, el grupo que me evalúa me va a poder dejar la bolsa conteniendo la medicación. De acuerdo a mis características como paciente, me darán un medicamento, me darán otro, de acuerdo a disponibilidad. Eso ya corresponde un tanto al primer nivel. Y en realidad este grupo de expertos, que son expertos en enfermedades infecciosas, en virología y en medicamentos, ¿no? Del cual yo en realidad participo simplemente asistiendo, porque mi capacidad es en otra especialidad. Sí, pero de todas maneras, ellos que conocen mucho de esto, nos orientan y nos dicen, ya según la literatura y en este momento, este medicamento es válido en estas condiciones. Podría cambiar la próxima semana, porque nadie tiene nada seguro. La Eso es lo que le iba a preguntar, porque hasta el momento se ha ido aprendiendo, al principio se hablaba una cosa, después de otra, y el tema del virus, digamos, ha sido una especie de estreno, incluso para los propios médicos en el mundo entero, ¿no?
En efecto, la delegación de médicos chinos que vinieron a visitarnos, vinieron 4 médicos chinos, la doctora Wu Yi estaba a la cabeza de ellos, nos hizo justamente ese comentario y nos contaban ellos como médicos la experiencia, ¿no? Hicimos 15 días una cosa y nos dimos cuenta que por ahí no iba y tuvimos que cambiar. Y nos mostraron sus documentos y tienen, hasta en el poco tiempo que ellos han tenido que combatir la pandemia, que han sido 2-3 meses, 7 documentos de gestión diferentes y 6 documentos sobre medicamentos diferentes. Imagínense ustedes la velocidad de cambio. Una última pregunta que claro, tiene que ver con la expectativa del ciudadano. Es verdad que tenemos que asumir nuestras responsabilidades, ser ciudadanos distintos, mucho más alerta en todo lo que es protección y seguridad. Pero desde el punto de vista de que lo que tenemos hoy como resultado, estamos viendo una lucecita en la salida del túnel, porque ya no le voy a hablar ni de meseta ni de picos. Estamos viendo que siguen habiendo un montón de contagios, siguen habiendo más muertes de las que oficialmente se registran por razones que ya conocemos. Entonces, frente a lo que tienen ahora, con la experiencia de casi 3 meses, ¿cómo ve la cosa en las próximas semanas? Ya lo he mencionado. Vamos a ver en este mes de junio, en estas semanas que nos siguen, a todas las personas que se han hecho positivas semanas atrás y que están empezando a enfermar en este momento. Para que nosotros veamos una disminución en las personas que enferman, es decir, la meseta de la cual todo el mundo habla, ¿no es cierto?, para que nosotros veamos que esa meseta en cifras de síntomas con las cuales yo comienzo la enfermedad se vuelva también la otra meseta, la meseta del cuadro clínico, van a pasar varias semanas. Yeah. Y recuerden, Chile estuvo yendo muy bien y de pronto tuvieron un problema serio de contagios. Cuando nosotros levantemos la cuarentena, nos puede pasar lo mismo, porque todas las personas susceptibles que están en su casa protegidas, todas las personas que han salido tomando muchas medidas de precaución y están todas negativas porque han salido correctamente o porque han estado en su casa, van a salir y están en riesgo, ¿verdad? Claro, entonces, van a salir y van a tener, ¿por qué? Menos anticuerpos también. No tienen anticuerpos, no se han puesto en contacto con el virus. Claro, todo el pero que está negativo, no solamente no hablo del virus, en general. Muy buena observación. Por ejemplo, las infecciones respiratorias con todas estas medidas bajan. Las infecciones digestivas con estas medidas bajan. Por ejemplo, en Guillain-Barré, recuerdan el Guillain-Barré, ¿verdad? Sí, claro. Hace unos meses. Bueno, todo el mundo se lavó las manos. ¿Cuál fue la otra consecuencia? Bajaron las diarreas. Claro. Por consiguiente, en este momento todo eso baja, pero cuando salgamos y nos descuidemos, no solamente va a subir el COVID, sino que van a subir las infecciones respiratorias de otro tipo, van a subir las diarreas, si no tenemos cuidado. Si con la experiencia hemos cambiado, las cosas serán diferentes. Por ejemplo, nuestro sistema de salud, Mónica, tan maltratado tantos años, en medio de esta desgracia que nos sucede, estamos teniendo algunos cambios y ya al fin hemos ordenado. Sabemos cuántas camas tenemos, dónde están, claro. Por lo menos. Ahora estamos organizándonos con este decreto, vamos a lograr poner redes. Sí. Mi hospital tiene una red que creo que es de la época de la colonia. Se ha ampliado la emergencia sanitaria, que no quiere decir que no acabe la cuarentena en junio, digamos, son dos cosas distintas. Son distintas. La emergencia sanitaria nos permite a nosotros, por ejemplo, tomar decisiones en medicamentos, nos permite reincorporar a las personas que no estuvieran trabajando por motivos que no sean de salud, nos permite cambiar horarios, nos permite mantener los cambios, por ejemplo, esto es COVID, esto no es COVID, hacer esos cambios requiere, pues, fuera de emergencia una serie de dispositivos. Ahora esto es mucho más rápido. Las compras también se facilitan en medio de lo difícil que está haciendo el mercado de compras. Post-COVID tendremos de todas maneras un mejor sistema sanitario, dice usted.
Mire, yo soy una optimista crónica y trabajo para el Ministerio de Salud 30 sufridos años. Por consiguiente, tengo la esperanza de que cuando me jubile las cosas estén mejor, ¿verdad? Ya es tiempo de que mejoremos y es tiempo que se tenga en cuenta que la salud no solamente sirve para comprar votos en algún momento y decir que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, sino verdaderamente para organizar un sistema de salud partiendo por la atención del nivel primario. Una última pregunta, claro, que es médica. Aquí en RPP, el director del Banco de Sangre y Hemoterapia del Ministerio dijo que el tratamiento del plasma rico en anticuerpos sería de gran ayuda para los infectados por COVID. ¿Usted qué dice sobre eso? Se han hecho experiencias en otros lugares del mundo y ciertamente algunas de estas pruebas funcionan, otras veces no. Depende mucho de la persona a la cual se le aplique. Y recuerden también que hay que tener mucho cuidado con este tipo de trabajos porque siempre cuando uno introduce proteínas extrañas al cuerpo hay riesgos de alergia. Yo creo que se justifica en algunos casos cuando realmente la situación es difícil y se puede justificar enteramente. Son alternativas que sí se deben considerar, pero debe ser el médico tratante el que ayude a la familia a discutir el tema, les explique los riesgos y se tome la decisión en forma concordada. Doctora Mazzetti, muchas gracias, como siempre. Una larga entrevista, pero creo que vale la pena tener el tiempo necesario para explicar algunas cosas. Muy buena suerte en todo lo que siga haciendo. Muy amable. Muchas gracias. Disculpen la demora, pero hemos tenido un día muy complicado hoy día y realmente ha sido imposible antes. Yo sé que su agenda es dificilísima, por eso agradezco doblemente. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. Pausa y regresamos.